En las hojas de cálculo encontramos los datos organizados en columnas verticales y en filas horizontales. Las columnas tienen letras, columna A, columna B, columna C, columna D. Las filas tienen números, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. En el encuentro entre una columna y una fila obtenemos una celda. Este rectángulo es la celda E4, porque corresponde a la columna E, fila 4. Adentro de las celdas tenemos números, o datos, o texto. En este caso, el número 0. Podría ser el número 1. Podría ser el número 67. Podría ser una palabra. Vamos a dejarlo en 0. En este caso, la tabla que vemos nos muestra una planilla de desvíos detectados en obra del plan de gestión ambiental. Por ejemplo, presenta que para la presencia de mallas para evitar descargas en alcantarillas, en el mes de noviembre del 2009 se encontraron 3 desvíos, mientras que para el plan de contingencia de incendio, explosión y derrames, ese mismo mes se encontró un desvío. En las hojas de cálculo, los datos se encuentran organizados en filas y columnas y al mismo tiempo nos permite tener varias hojas. En este caso tenemos 3 hojas. Estas solapas de aquí abajo muestran las hojas que tiene el archivo. Estamos viendo la hoja de desvíos, hay una hoja CDI, compuestos de interés, y una hoja certificación. La hoja CDI muestra compuestos de interés, sustancias detectadas en agua subterránea en 4 puntos de muestreo. En este caso podemos ver, por ejemplo, en la fila 5, podemos ver que se trata de sólidos disueltos totales, el parámetro de la fila 5. Con un determinado método de análisis, con un límite de detección, con una unidad de medida en miligramos por litro, que el fretímetro 1 detectó 790, que en el fretímetro 2 se detectaron 910, que en el fretímetro 3 se detectaron 610 miligramos sobre litro, y así. Acá tenemos una planilla de certificación de obra, donde podemos ver, por ejemplo, en la fila 4, que el ítem retiro de capa vegetal se mide en metros cúbicos, que la obra preveía 633,1 metros cúbicos de retiro de capa vegetal, que el precio unitario era de 993 pesos por metro cúbico, que el importe total daba entonces 628.510 pesos total, que el avance al certificado anterior era del 100%, que el avance en este certificado es del 0% y por tanto el avance acumulado es del 100%. Las hojas de cálculo nos permiten organizar los datos en forma de tablas, lo cual muchas veces resulta visualmente más comprensible que verlo en otras formas. Además, podemos modificar estos datos, esta estructura. Podemos incorporar filas y eliminar filas, incorporar columnas y eliminar columnas. Haciendo clic derecho sobre una fila, podemos insertar una fila abajo o encima de la fila seleccionada. Haciendo insertar fila debajo, haremos una nueva fila 8 y así la que dice movimiento del suelo se desplazará hacia abajo. Ahí ven cómo un movimiento del suelo se desplazó hacia abajo. Y podríamos incorporar una más de tarea preliminar. Pongamos, por ejemplo, trámites municipales, ¿sí? Y lo pondremos como global 1 y le pondremos un precio, ¿sí? Luego podemos arrepentirnos y podemos eliminar filas y esa fila queda eliminada. Del mismo modo podemos insertar columnas a la izquierda o a la derecha, antes o después. En este caso vamos a incorporar una antes de cantidad, ¿sí? Y acá podríamos poner, no sé, observaciones, ¿sí? Y tal vez estamos trabajando y podemos poner revisar, no estamos seguros de si está bien identificado el obrador, o revisar cantidad, no estamos seguros o seguras en el equipo de trabajo si
el cómputo del retiro de capa vegetal está completo. Y por ahí, cuando nuestras observaciones están resueltas, podemos hacer clic derecho y eliminar columna. Bueno, hasta aquí cómo la información se organiza en hojas, en filas y en columnas dentro de una hoja de cálculo.